¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a revisar dos signos clínicos que son fundamentales en pediatría, la macrocefalia y la microcefalia. Lo haremos con un enfoque súper práctico, directo al grano, pensado para rendir el LEUNACOM y para aplicarlo en la práctica clínica de todos los días. Vamos a empezar. Ok, ¿cuál va a ser la hoja de ruta? Es bien simple. Primero, las bases, que son, y más importante, cómo se miden correctamente. Después, nos metemos de cabeza en el estudio de la macrocefalia, luego en el de la microcefalia. Y para cerrar, vamos a repasar los puntos clave, esos que no se nos pueden olvidar para el examen. Listo, partamos con lo primero. Y lo más fundamental acá es entender que no estamos hablando de enfermedades en sí mismas, sino de signos clínicos. Piénsenlo como luces de alerta que nos obligan a preguntarnos, ¿qué está pasando con el crecimiento de ese cerebro? A ver, pongámosle números a esto. La definición estadística es súper clara. Hablamos de macrocefalia cuando el perímetro craneano está por sobre 2 desviaciones estándar, o sobre el percentil 97 para la edad y sexo del paciente. Y al revés, la microcefalia es cuando ese mismo perímetro está bajo las 2 desviaciones estándar o bajo el percentil 3. Esos son nuestros límites, los que nos encienden las alarmas. Y ojo con esto, porque este es quizá el concepto más importante de toda la evaluación inicial. Una foto, un solo punto en la curva, puede ser engañoso. Lo que de verdad importa es la película, la velocidad de crecimiento, la trayectoria. Si una guagua venía creciendo en un percentil y de repente se cruza otro, ya sea para arriba o para abajo, eso es una bandera roja gigante que no podemos ignorar. Bueno, entremos de lleno a la macrocefalia. El subtítulo aquí lo dice todo. Nuestro primer objetivo, y el más importante, no es encontrar la causa más común, sino que es descartar activamente lo más peligroso, lo más urgente. Miren, este gráfico es clave porque nos muestra una gran paradoja clínica. Fíjense, la mitad de los casos, el 50%, son por una macrocefalia familiar benigna, o sea, algo totalmente inofensivo. Pero, por otro lado, hay un 30% que corresponde a hidrocefalia. Y eso, colegas, es una urgencia neurológica. Por eso, todo nuestro estudio tiene que estar enfocado en encontrar o descartar ese 30%. Entonces, que quede súper claro, frente a una guagua con la cabeza grande, nuestra misión número 1, lo más urgente, es descartar hidrocefalia. ¿Y por qué tanta insistencia? Porque la hidrocefalia significa que hay un aumento de la presión dentro del cráneo, y eso puede provocar un daño cerebral irreversible si no lo manejamos a tiempo. Ok, ¿y cómo buscamos esto en la práctica? ¿Qué es lo que tenemos que ir a mirar sí o sí? Bueno, esta es nuestra lista de chequeo. Una fontanela abombada, tensa, que no late. Unas suturas que al palparlas se sienten abiertas. Un crecimiento explosivo del perímetro craneano. Venas muy marcadas en el cuero cabelludo. Y claro, el clásico signo de los ojos en sol poniente. Todos estos son hallazgos que nos gritan que algo no anda bien allá adentro. El algoritmo que seguimos es súper lógico, paso a paso. Primero, lo básico, medir y graficar al paciente. Y muy importante, medir también a los padres. Segundo, un examen físico bien dirigido, buscando las banderas rojas que acabamos de conversar. Tercero, si hay sospecha o la fontanela lo permite, vamos con la primera imagen. Y solo después, si algo sale alterado, avanzamos a estudios más complejos como el TAC o la resonancia. Y aquí entra nuestra primera gran herramienta de imagen, la eco transfontanelar. Es el examen perfecto para esta etapa. Es rápido, no invasivo, no irradia. Se puede hacer al lado de la cuna del paciente y nos da una vista excelente de los ventrículos. Si los vemos dilatados, ya tenemos una alta sospecha de hidrocefalia y podemos actuar. Muy bien, dejamos la cabeza grande y nos vamos al otro extremo del espectro, la microcefalia. Y aquí el problema es radicalmente distinto. El subtítulo, lamentablemente, es muy claro. Estamos frente a un cerebro que no ha podido crecer como corresponde, y eso, casi siempre, se asocia a un pronóstico neurológico mucho más reservado. Lo primero, lo fundamental aquí, es separar las aguas. ¿Esto es algo congénito, o sea, de nacimiento, o es algo adquirido, donde el perímetro era normal y después dejó de crecer? Como ven en la tabla, las causas son totalmente distintas. En la congénita vamos a pensar en problemas durante la gestación. En la adquirida, en eventos que ocurrieron después de nacer. Entonces, si nos llega un recién nacido microcefálico, esta es nuestra lista de sospechosos habituales que tenemos que investigar. Hay que buscar dirigidamente infecciones del grupo TORCH y, por supuesto, Zika. Hay que pensar en síndromes genéticos y nunca, pero nunca, olvidar el síndrome alcohólico fetal, que es una causa trágicamente prevenible. A ver, pregunta típica de examen.
Mucha atención. Dentro de este panorama que suele ser complejo y de mal pronóstico, hay una causa de microcefalia adquirida que es crucial que diagnostiquemos, porque tiene tratamiento. ¿Cuál se les viene a la mente? Y la respuesta es la craniosinostosis. El problema aquí es mecánico. Las uniones del cráneo, las suturas, se cierran antes de tiempo y literalmente no le dejan espacio al cerebro para crecer. Lo clave es que esto se puede corregir con cirugía. Si lo detectamos a tiempo, se puede liberar esa restricción. Es la causa que no se nos puede pasar. Y aquí hay una diferencia importante con la macrocefalia. Mientras allá la ecografía era un excelente primer paso, en la microcefalia casi siempre vamos a necesitar una neuroimagen avanzada, idealmente una resonancia magnética. Necesitamos ver la arquitectura del cerebro en detalle, buscar malformaciones, calcificaciones, cualquier pista que nos ayude a entender por qué ese cerebro no creció. Perfecto, llegamos al final. Así que vamos a resumir todo en los puntos clave, lo que sí o sí hay que llevarse para el EUNACOM y para la práctica. Punto 1. Macrocefalia. Prioridad absoluta. Descartar hidrocefalia. ¿Cómo? Buscando activamente signos de hipertensión intracraniana. Y el más clásico es la fontanela abombada. Segundo punto. Aunque nuestra prioridad es descartar lo grave, no hay que olvidar que lo más común, por lejos, es la macrocefalia familiar benigna. Si los padres son de cabeza grande y el niño está impecable neurológicamente, lo más probable es que sea eso. Tercer punto. En un lactante con la fontanela abierta, el estudio por imágenes parte con una eco transfontanelar. No se pide de entrada ni TAC ni resonancia. Cuarto punto, nos pasamos a microcefalia. Si es congénita, el cerebro tiene que irse al tiro a pensar en TORCH, Zika, síndromes genéticos y la exposición a tóxicos como el alcohol. Quinto punto, recordar la diferencia. En microcefalia, la neuroimagen avanzada como la resonancia o el TAC es una pieza fundamental del estudio para ver la estructura cerebral. Y sexto y último punto clave, para que quede grabado, no olvidar jamás la craniosinostosis. Es esa causa importante, tratable quirúrgicamente, que puede cambiarle el pronóstico a un paciente con microcefalia adquirida. Y cerramos con una pregunta para reflexionar, que en el fondo resume la esencia de la buena clínica. Frente a un perímetro craneano fuera de rango, ¿qué es lo más crítico para empezar? ¿Pedir una neuroimagen de inmediato o tomarse el tiempo para hacer una buena historia? ¿Medir a los padres y, sobre todo, analizar con calma la curva de crecimiento? La respuesta, al final, está en la base de todo lo que hemos conversado hoy.